Muy buenas noches, amados hermanos, amigos. Les habla el pastor Fernando Moreno. Estamos un día más aquí en nuestro hogar, al igual que usted, para compartir un momento la palabra del Señor. Sabemos que no es fácil todo lo que está pasando. Estos días son bastante difíciles, especialmente para aquellas personas que tal vez económicamente no han podido comprar sus cosas para poder estar en casa sin poder salir. Hay quienes viven del día a día y les es muy complicado. Pero todos en realidad estamos haciendo el sacrificio y el esfuerzo porque es necesario. Es importante que estemos en nuestro hogar. Quiero decirle que hace miles de años atrás, miles de años, hubo una situación similar a la nuestra. Ocurrió en la tierra de Egipto, ahí donde estaba Faraón, quien era uno de los líderes a nivel mundial. Allí empezó no una, sino 10 plagas empezaron a azotar toda la tierra de Egipto. Dentro de esa tierra había un pueblo muy numeroso, llamado el pueblo hebreo. Un pueblo que Dios había escogido, que Dios había levantado. Un pueblo a quien Dios amaba. Ese pueblo Dios lo protegía como un padre, porque era su pueblo, eran sus hijos. Y por lo tanto, ese pueblo estaba dentro del territorio de Egipto. Pero Dios, como era su pueblo, lo guardó de las 10 plagas. Y Dios ordenó que ese pueblo, durante el tiempo en que estas plagas azotaron Egipto, este pueblo no saliera de su casa. Este pueblo se quedara en su casa. Este pueblo iba a ser resguardado dentro de su casa. Aparecieron las plagas de las ranas, de los piojos, de las moscas. El agua se convirtió en sangre, la plaga de las tinieblas y muchas otras plagas más. Y durante todo ese tiempo en que Dios azotó Egipto con las plagas, Israel o el pueblo hebreo era el único pueblo que no recibió ninguna de esas plagas. Cuando vino las tinieblas sobre la tierra, el único pueblo que estaba salvaguardado allí era Israel. Ni una rana, ni un piojo, nada de lo que Dios envió como azote terrible para mortandad del pueblo egipcio, ninguno de ellos entró en casa de los hebreos. Dios había dicho: no salgan de su casa, quédense allí. Y cuando Dios iba a matar a todos los primogénitos, que fue la última plaga que Dios iba a enviar sobre los egipcios, Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo hebreo que maten un cordero y que la sangre de ese cordero pinten los dinteles de su casa, las puertas de su casa. Que no haya ninguna casa de los hebreos que no tenga pintada con sangre en sus puertas o en los dinteles de su casa. Y así lo hicieron, porque Dios había dicho que cuando el ángel de la mortandad, el ángel de la muerte, apareciera por todo el territorio de Egipto y aún en el lugar donde estuvieran los hebreos, el ángel iba a ver la sangre e iba a seguir de largo su camino y no iba a entrar a esa casa. Así que esto que está ocurriendo ahora es algo que ocurrió hace miles de años atrás. El sabio Salomón, escribiendo Eclesiastés, él declara que todo lo que ya ha sido, será. Y todo lo que es, ya ha sido. O será en el futuro. ¿Por qué? Porque es como que las cosas se repiten. Es como que hay una secuencia repetitiva en la vida, en la historia humana. Por eso es que lo que ocurre hoy es algo que ya ocurrió
y será algo que ocurrirá después, cuando ya no existamos nosotros, si Dios así lo permite. Esto quiere decir que nosotros, las cosas que del pasado, que están registradas en las Sagradas Escrituras, es para tomarla en cuenta, es para obedecerla, es para considerarla, no es para dejarla de lado. Están puestas como ejemplo, dice la Biblia, para que nosotros no cometamos los mismos males, ni fracasemos, ni cometamos los mismos errores que cometieron ellos, sino para que estemos alertas, para que estemos pendientes, porque es necesario considerar las cosas que han pasado en la historia para que nosotros no cometamos esos errores. El pueblo hebreo obedeció. Ninguno de ellos salió de su casa. El ángel de Jehová pasó con la espada. Murieron todos los primogénitos de Egipto. El primer hijo varón de todas las casas de los egipcios murieron. Era la última plaga, la plaga de la muerte. Pero cuando el ángel veía la sangre pintada sobre la casa de los hebreos, él no entraba a la casa. Él seguía de largo. Hace 2000 años atrás, hubo alguien que derramó su sangre por nosotros. Hubo alguien que dijo, yo voy a derramar mi sangre. Y con esa sangre, a todo aquel que crea en mí, lo limpiaré de todos sus pecados. Lo cubriré con mi sangre. Y al cubrirlo con mi sangre, ese será como un sello, será como una marca que llevará aquel hombre, aquella mujer que ha creído en mí, y no habrá enemigo que pueda hacerle daño, porque mi sangre está sobre él. La sangre de Jesucristo es la que hoy nos cubre a todos nosotros los que hemos creído en él, los que le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Y esa sangre es la que nos protege. Esa sangre está sobre el pueblo obediente, está sobre el pueblo que ama a Dios, sobre el pueblo que siente la necesidad de buscar a Dios. Esa sangre le cubre, esa sangre le protege. Cuando una persona le ha entregado su vida a Cristo, dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No solamente habla de una salvación que vendrá sobre toda la familia, en el sentido de que Dios perdonará sus pecados, sino habla de una salvación también de plagas, de mortandad, de accidentes y de cosas. En otras palabras, estarás protegido tú y toda tu familia. Porque el Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros servimos, no es un muñeco de cera, no es un muñeco de papel, de madera, de oro, de plata. El Dios que servimos es el Dios todopoderoso. Es el Dios que lo primero que hace en la vida de aquellos a quien Él ama, a quien Él se ha manifestado, es protegerlo, es cuidarlo. La Biblia dice que así como es cuidado el niño por los brazos de su madre, así Dios protege a sus hijos. Dios los guarda, Dios los protege. Cristo le dijo al Padre en el capítulo 17 de San Juan, Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, a todos los guardé en tu nombre, salvo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, hablando de Judas Iscariote. Pero a los demás los guardó. A los demás que mantuvieron su amor en el Señor, los guardó. No somos perfectos. Podemos cometer errores. Pero haberle entregado nuestra vida a Cristo, haber depositado nuestra fe, nuestra confianza en Él, nos hace merecedores, hermano, por la gracia de Dios, de estar cubiertos con esa sangre preciosa de Cristo. Y no importa cuánta mortandad venga sobre el mundo, estaremos resguardados, estaremos cuidados, porque detrás de esa sangre que nos cubre está el amor de Dios. El amor de un padre que vela por nosotros, que nos protege, que nos cuida, que está al tanto de cada una de nuestras vidas, que está al tanto de nuestras necesidades.
Él está al tanto en el más mínimo detalle de nuestro accionar, porque somos sus hijos, porque Él nos ha rescatado, porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Y mientras que nosotros mantengamos esa fe, y mientras nosotros no nos descarriemos, sino que mantengamos esa condición de búsqueda a Dios, entonces Dios nos guardará a cada uno de nosotros. No temas, siempre ha sido la palabra del Señor. No temas, manada pequeña. No temas, hijo mío. No temas, hija mía. Dios siempre ha declarado esa palabra: no temas, no tengan temor, porque yo estoy con ustedes, cual poderoso gigante. El Señor siempre guardará. Yo creo de que una de las cosas que tenemos que hacer, amados amigos y hermanos, tómelo como un mandato divino, tómelo como algo que viene de Dios en su misericordia, porque esta plaga que está azotando al mundo, esta pandemia, este coronavirus que está matando gente por cientos en diferentes países, no tiene un antídoto. No hay un remedio científico. No hay forma de terminar con él. Pero ¿sabe qué cosa lo mata? El que usted se aísle. El que usted se quede en su casa. Porque el virus que puede estar afuera, el virus que ha quedado afuera, ese virus morirá al no tener contacto con la gente. Y esto muestra la misericordia de Dios. Es como si Dios dijera: ¿quieres salvarte? ¿Quieres tú librarte de esta plaga? Quédate en tu casa. Como se quedaron los hebreos. Como Dios les dijo: quédense en su casa, no salgan de allí. El ángel de la muerte vendrá, pasará, verá la sangre y seguirá de largo. Nosotros tenemos la sangre de Cristo. Si tú le entregas tu corazón a Cristo, si tú le entregas tu vida a Cristo, Él te cubrirá con su sangre. Y no habrá medicina dentro del mundo que pueda solucionar los problemas, pero la sangre de Jesucristo sí. El amor del Padre, el amor de Dios sobre nosotros, resguardándonos. Es como que Dios dice: no salgas de tu casa. Quédate en tu casa. Y yo pasaré de largo. Yo veré la sangre de mi Hijo Jesús derramada sobre ustedes y pasaré de largo. No es coincidencia ni casualidad que a los niños no le afecte este virus. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Los niños son protegidos por Dios. No es casualidad que este coronavirus no afecte a los niños. No les puede afectar, porque Dios los ha protegido. Porque Dios ha guardado a esos niños, esos inocentes los ha guardado. Y los guardará, porque son inocentes, porque ellos no saben de lo que es el pecado. Pero ustedes y yo, si conocemos el bien y el mal, nosotros sí entendemos lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas veces más es lo malo que se hace que lo bueno. Pero si tú le pides perdón a Dios, si tú te humillas, si tú le dices: Señor, perdona mis pecados, Él te limpiará con su sangre y te cubrirá con su sangre. Y tú pasarás a ser parte del pueblo de Dios, de ese pueblo que Dios ama y protege y cuida. Así de sencillo es el asunto. Que la sangre de Cristo te cubra. No salgas de tu casa. Por más que tú pienses que debes de salir. Hay gente que es muy osada, muy arriesgada y tientan a Dios. No, yo voy a salir porque quiero ver, yo he salido. Y cuando pase todo esto, estoy seguro que voy a escuchar a mucha gente que dirá: no, durante el tiempo de la cuarentena yo sí salía, ¿qué voy a estar yo encerrado? Pero esa gente que hable o haga esas cosas son gente irresponsable, que no tienen temor de Dios, que no saben que todas estas cosas que está azotando a la humanidad es un juicio a causa de la maldad. Europa, amado hermano, es la que mayormente ha votado en favor del aborto, ha votado en favor de que los hombres con hombres
se legalicen y se acuesten, mujeres con mujeres. Han permitido todo tipo de aberraciones y la han legalizado. Y por eso Europa es la que más está sufriendo. Porque es el juicio, el justo juicio de Dios sobre aquellos que han sido indiferentes a la palabra de Dios. Pero usted no sea indiferente. Obedezca al Señor. Obedezca a las autoridades. Quédese en su casa. El ángel de la muerte vendrá, verá la sangre de Cristo en usted y en su familia y seguirá de largo. No entrará a su casa. Se lo puedo asegurar. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde.